llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Hoy desatamos espíritu de revelación, de sabiduría, en el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo aquí en la tierra, Señor, porque somos tu cuerpo. Derribamos todo argumento que se haya levantado en nuestra mente natural y lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, de tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que somos perceptibles aún más en este tiempo a la voz del Espíritu Santo, que podemos oír la voz del Espíritu en el nombre de Jesús, que nos guía a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor, que permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. Amén. Muy bien. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu realmente es un verdadero hijo de Dios, porque no se deja llevar por las circunstancias, por los anuncios, no se deja llevar por la publicidad de la televisión, no se deja llevar por las estadísticas de que está dura la crisis, no se deja llevar por las estadísticas de cuántos están muriendo ni de qué enfermedades. Realmente alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dice en Juan, vamos al libro de Juan, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjese algo muy importante. El Espíritu Santo nunca los va a guiar a una mentira, excepto que yo decida creer una mentira, que está inclusive en la Biblia, que está en una mala interpretación de la Biblia. Inclusive puede haber una mala interpretación de la Biblia, sea una mentira, y el Espíritu Santo me va a dar testimonio de que no es verdad, mi hermano, de que no es verdad eso que me están hablando, me están diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad. Si ahorita le estoy diciendo, comiencen a controlar, comiencen a guiar a sus jóvenes, a enseñarles a adorar, le estoy diciendo con un propósito, guiado por el Espíritu de Dios. Quien menos desea que perezca un joven en esta congregación es su servidor. Quien menos desea que le pase algo malo a un joven, soy su servidor. Yo jamás le diría algo para ofenderlo, para hacerlo sentir mal, si no fuera guiado por el Espíritu Santo. Si usted se contrista, entonces es que hay algo incorrecto que está ahí y que necesitamos cambiar. Si ahorita hay un enfoque en los jóvenes, mi hermano, hay un enfoque en que los jóvenes deben de actuar de cierta manera, deben ser guiados por sus padres, deben de ser adoradores, deben de estar metidos en la palabra, es con una finalidad específica. ¿Quién cree que va a ser el beneficiado de aquí a 15 años? ¿El joven o su servidor? Digo, yo ya estoy viviendo en la fe y no me voy a separar de la fe, y vienen cosas mejores para mi vida. Pero la idea principal de un pastor no es que le vaya bien al pastor, es que los jóvenes de aquí a 15 años más ya van a estar en la profesional o van a estar trabajando. Pero si no tienen la guianza del Espíritu Santo, van a ser unos jóvenes fracasados. Y al rato van a ver, las hijas del pastor les ha ido bien porque son hijas de pastor, van a decir, pero no es cierto. No es cierto eso. Les va bien a todo el que cree la palabra, mi hermano, a todo aquel que realmente ama con todo su corazón al Señor.
Entonces es tiempo aún todavía de que estos jóvenes agarren el rollo. Es tiempo de introducirlos al reino. Es tiempo de que les vaya bien. No quiero pensar de aquí a 15 años más. Yo al contrario, ahorita les estoy diciendo eso para que aquí a 15 años más podamos ver jóvenes de éxito, de victoria, bendecidos, metidos en el evangelio, usados por Dios, exitosos en las empresas donde estén laborando, tengan sus propias empresas. ¿Me entiende? Así es que debemos de oír la voz del Espíritu Santo, de lo que nos está advirtiendo, las cosas que han de venir. Leyó Juan 16, 13. Nos hace saber las cosas que vienen. Nos hace saber las cosas que vienen. Tuve una visión de jóvenes de aquí que si no se meten en la palabra, mi hermano, van a ser, no les va a ir bien. No les va a ir bien. Pude ver a algunos jóvenes de aquí. A futuro, a 15 años, yo los vi. Y yo quiero cambiar el rumbo que llevan. No quiero que sean destruidos. El Espíritu Santo nos dice las cosas, nos advierte las cosas que han de venir. Nos advierte. Y nosotros somos quienes escuchamos esa advertencia y la ponemos por práctica, corregimos a nuestros hijos para que en un futuro ellos realmente sean jóvenes de éxito. ¿Me entiende? Es importante esto, mi hermano, súper importantísimo, que usted pueda oír la voz del Espíritu Santo en ese sentido. Pero ¿qué pasa con el padre que no quiere que a sus jóvenes le vaya bien? Se enoja porque corrigen a sus jóvenes. Cuando un padre se enoja porque se corrige a sus hijos, mi hermano, es el peor padre que puede haber aquí en la tierra. Discúlpeme si alguno de ustedes es así. Es el peor padre porque le está deseando lo mejor, lo peor a su hijo. Es el peor padre que puede haber aquel que no corrige a sus hijos. Pues la Biblia nos habla de utilizar la vara también. ¿Me entiende? Yo sé que a los jóvenes no les va a gustar mucho esta idea, pero así debe ser. Había un predicador en Estados Unidos que tiene un hijo de los más ungidos y usados por Dios en Estados Unidos. El hijo andaba en el rock y en otras cosas, no quería la iglesia. ¿Qué cree que pasó con ese hijo? El padre se lo llevaba en la cajuela de su carro amarrado. Traía 2 ujieres de los más altos y más fuertes y amarrado en la cajuela, mi hermano. Eso nos lo platicó el pastor. Pero ahorita es de los predicadores más ungidos en Estados Unidos. Y estamos hablando de un gran ministerio, mi hermano, en Estados Unidos. Y él cuando estaba sentado ahí en la silla estaba amarrado. No me lo desamarran, decía el pastor, hasta que no se escuche la palabra, entonces sí que se vaya. Y así se lo llevaba a la iglesia, mi hermano. Y dice él que si no hubiera sido porque su padre hizo eso, ahorita no fuera uno de los predicadores mejores en Estados Unidos, de los más ungidos. De repente usted quería, ay pobrecito mi bebé, ¿cómo lo voy a llevar amarrado a la iglesia? Que él decida si quiere ir o no. Mi hermano, mientras sus hijos vivan en su casa, están bajo las órdenes de ustedes. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. O se someten o se sujetan o se largan de la casa. Así sencillo. Es sencillo. ¿Sabes qué? Ponte a chambear ya y órale, a la calle, a ver dónde rentas casa. Muy sencillo. Si no se quiere sujetar un joven. Y es uno de los predicadores más importantes en Estados Unidos, ese joven que lo llevaban amarrado a la iglesia. Entonces nosotros debemos atender esa voz, mi hermano. Sí, dígame. Samuel. A causa de que Elí no reprendía a sus hijos, murieron. Y hay varios casos así, mi hermano. La verdad es muy fuerte eso. Oraba por ellos. Además, mire, ¿qué hacía el hombre llamado Job? ¿Qué hacía Job? Venían sus hijos del convite y los santificaba nada más y ya. Pero ¿cuándo los reprendía? Nunca. Como era un hombre millonario, pues sus hijos eran juniors y hacían lo que querían. Pero no, mi hermano, tenemos que comenzar a actuar de una manera fuerte, porque si no,
el futuro va a depender de nosotros. El futuro va a depender de nosotros como padres. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? La verdad va a depender. Muy bien. Proverbios, vamos a los proverbios. Capítulo 8, versículo 6. Nos quedamos en que hay una palabra profética más segura, que es la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19, ¿verdad? Si no conocemos la palabra profética más seguro, podemos oír una voz y podemos ser confundidos y desviados del camino, ¿ok? Proverbios capítulo 8 versículo 6. Oíd que hablaré cosas excelentes, dice el Señor, y abriré mis labios para cosas rectas. Pero primero está pidiendo la condicionante, primero la condicionante que usted oiga. Dios siempre nos está hablando, el Señor, siempre el Espíritu Santo nos está hablando. Pero aquí nos está diciendo el proverbista que nosotros tenemos que oír. Es decir, yo necesito disponer mi corazón a oír, anhelar oír su voz. Pero cuando la oiga, sí necesito corregir cuando Él me corrija, y necesito ser guiado cuando Él me quiera guiar. Pero ¿qué pasa cuando yo oigo la voz y me hago como que no la oí? Porque no me conviene lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Dígame usted, ¿qué va a pasar? Ese es el detalle. Proverbios capítulo 8, vamos a leer ahora el versículo 10. Que dice: recibid mi enseñanza y no plata. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué es más importante inclusive que el oro, mi hermano? Y que la plata, la enseñanza. Es más importante. Porque ¿qué pasa con una persona que pide oro y pide plata y no pide enseñanza o instrucción del Señor? Con el mismo dinero se va a morir. ¿Cuántas personas no se han muerto porque se sacan la lotería? Se vuelven locos. No saben qué hacer con el dinero. Y compran de lo peor. ¿Sabe lo que pasó con una persona que conocí? Se sacó la lotería, compró una camioneta del año y se estrelló en ella y se mató. Sencillo, ¿sabe por qué? Porque andaba quemando llantas siempre para que la gente lo viera, ahí en el pueblo donde vivía mi abuela. Y se mató el chavo. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, y la sabiduría viene a través de la enseñanza y la instrucción que nos da el Señor, ¿sí? Dice el versículo 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, mire, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Cuál sabiduría? La que viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 8, pero ahora en el versículo 33: atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Atiendan el consejo, ¿qué dice? Que atiendan la instrucción del Señor, ¿verdad? Cuando dice atiendan el consejo, significa que deben de atender su palabra. Pero sobre todo, sean sabios y no lo menosprecien. Una persona que no atiende al consejo del Señor que viene a través de su palabra, es una persona, ¿sabe qué pasa con esa persona? ¿Sabe qué pasa con ese tipo de persona? Es el versículo 33: atiendan mi consejo, sean sabios y no lo menosprecien. Y luego dice el 34: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Significa personas que tienen comunión con el Espíritu de Dios todos los días.
¿Está entendiendo? Nuevamente, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Cuántos de nosotros sabe que el principal problema de un creyente, un cristiano, ¿por qué no oye la voz del Espíritu Santo? Porque no escucha, porque no quiere escuchar. Si escucháramos su palabra y atendiéramos a su palabra, fuera muy fácil oír la voz que viene interna o inclusive en nuestros oídos naturales. Es muy sencillo oír la voz del Espíritu, pero nosotros somos los que tenemos o debemos de tener un corazón dispuesto a escuchar. Dígame usted, ¿cuántas veces usted le hablaría a una persona que no lo quiere escuchar? Te vengo a hablar de Cristo. Ah, sí, de ese Cristo. Ah, sí. Luego al siguiente día va, vengo a hablarte de Cristo porque ya está muy cerca el arrebatamiento. Ah, sí, del Cristo que tú hablas. Y nuevamente va el siguiente día, vengo a hablarte de Cristo porque si no te vas a ir al infierno. Ah, sí, ese Cristo. Dígame usted, esa persona no quiere oír. ¿Usted seguiría insistiéndole a una persona que no quiere oír? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Atiendan mi consejo, sean sabios y no menosprecien. Fíjese ahí, dice que no menosprecie usted la palabra. No menosprecie cuando el Espíritu Santo le hable. Si ahorita el Espíritu Santo les habló para que comenzaran realmente a guiar a sus hijos por el buen camino, para que en 15 años, fíjese, le estoy dando fecha, 15 años. La decisión va a ser de nosotros qué queremos ver en nuestros hijos en 15 años. No sé cuántos años tendrán, los jóvenes van a empezar a calcular, en 15 años ya voy a tener novio y voy a andar con un chavo así. O ya voy a estar casado así, o ya voy a tener hijos. Y en el mejor de los casos, cuando un joven piensa bien, en 15 años voy a estar predicando el Evangelio, teniendo el mejor trabajo de la tierra o hasta una empresa. Como que no les agradó a muchos, ¿no? 15 años, pastor, ya tengo que estar casado con 5 hijos. Dios mío. El que piensa que en 15 años tiene que estar casado ya con 5 hijos es un fracaso, mi hermano. ¿Está entendiendo? Y no porque estemos en contra de la multiplicación que Dios le dijo a Adán: fructificad y multiplicaos. Y parecen conejas las mamás, ¿no? Perdón si hay aquí una mamá así, pero yo estoy hablando a los jóvenes, ¿me entienden? No a las mamás que ya tuvieron 15 hijos, menos a las abuelitas que tenían de 10 hijos para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor, mi hermano? Que instruyamos a nuestros hijos, atiendan el consejo, sean sabios y no lo menosprecien. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Y luego dice el 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. Es bienaventurado. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Vamos a verlo en otra traducción. ¿Qué les parece? No sé dónde quedó mi celular. ¿No lo tienen por ahí? Que quiero ver una Biblia ahí. Por ahí creo que lo dejé, ¿no? Gloria al Señor. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Quiero el 34, quiero leérselo, pero en otra traducción. Me interesa mucho que usted entienda qué significa bienaventurado. ¿Algunos ya tienen una idea de qué significa bienaventurado? En algunas partes dice que es más que bendecido. Dichoso, también dice otra Biblia. Dichoso el hombre que me escucha. Feliz es el hombre que escucha, fíjense. Proverbios 8, 33. Vamos a leerlo en otras traducciones. Quiero leérselo para que le quede claro qué significa. Fíjense bien. Es el 34, ¿verdad? Proverbios 8:34.
Happy is the man. Fíjense, feliz, dice esta Biblia en inglés. Dichoso es el hombre. Hay otra traducción que nos dice feliz es el hombre, como me dijeron ahorita. Dichoso es feliz. Pero ese es el 33. Hay unas sí, lo que pasa es que, y lee el 33. Lo que pasa es que hay unas Biblias que traen omitidos algunos textos bíblicos y recorren el texto bíblico. Y ese 34 vendría siendo el 33 en otras Biblias. No sé si me explican. Porque algunos textos bíblicos le hacen falta por las cuestiones de las traducciones, y eso, algunos textos bíblicos no vienen en los manuscritos y ya de cuenta que quitan el texto y lo recorren nada más. Por eso hay diferencias entre, creo que Septuaginta y otras Biblias por ahí. La latinoamericana trae ese problema también, ¿verdad? Luego dice que una Biblia, la Biblia textual, tercera edición, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Cuán bienaventurado, feliz. Luego dice otro, blessed, ¿qué es blessed, Michelle? Viene de bendición, ¿verdad? Bendecido. Aquí viene una traducción en inglés. Dice, blessed is the person, bendecida es la persona que me escucha. Y así viene inclusive en la King James en inglés. Es decir, alegres, dichosos, y en inglés viene como bendecidos. Es decir, una persona que escucha la voz del Espíritu de Dios es alguien bendecido. Es alguien en el cual se va a manifestar la bendición. Pero ¿qué pasa con aquel que escucha la voz? Mire, ¿cuántos saben que hay una diferencia entre oír y escuchar? ¿Sí o no hay una diferencia? Oír es que usted pasó por un lugar y oyó que alguien estaba hablando y ni siquiera le entendió, pero usted oyó una voz. Y escuchar significa estar atento a la voz del Espíritu de Dios. Cuando realmente estamos atentos a la voz del Señor, a la voz de su palabra, cuando Él nos habla a través de su palabra, realmente somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos, somos felices. Es decir, hay manifestación de la bendición del Señor sobre nosotros. ¿Estamos entendiendo por qué debemos de oír la voz del Espíritu? ¿Sí? Muy bien. En la primera de Pedro capítulo 4, estamos de acuerdo que es bienaventurado y bendecido la persona que escucha, ¿verdad? Que escucha el consejo del Señor, pero también no lo menosprecia, no lo desecha, mi hermano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Así dice la palabra en nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que sale por nuestros labios, mi hermano? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Palabra? ¿Qué es lo que sale por sus labios todos los días? ¿Palabra o no es palabra la que sale por sus labios? ¿O es contrario a la palabra lo que sale? Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, siempre va a hablar conforme a las palabras de Dios. Ahora, yo le preguntaría, ¿qué hablan sus jóvenes? Sus hijos, ¿qué hablan? ¿Ha escuchado lo que hablan sus hijos? ¿Hablan bendición o hablan maldición? ¿Qué es lo que hablan? Si alguien habla, mi hermano, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Pero también dice el versículo 11, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, Dios es glorificado cuando usted habla la palabra, mi hermano. Cuando habla algo que no viene escrito, no es glorificado Dios aquí en la tierra. Cuando usted recibe una palabra profética, guiado a alguien por el Espíritu Santo y le da una palabra de conocimiento, de sabiduría futurística, profética, siempre debe ser conforme a la palabra de Dios. Nunca debe salirse del lineamiento que nos traza la palabra, mi hermano. Si se sale del lineamiento que nos traza la palabra, entonces no es palabra de Dios. Regularmente
Cuando alguien me habla una palabra profética, siempre la examino con la Biblia para ver si es cierto, que es bíblico. Entonces la recibo, no la recibo a la primera. Yo siempre lo hago así porque dijo el Señor que examinemos, precisamente, examinemos a los profetas, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué nos dice? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Mi hermano, ¿puede usted oír una voz que puede simbolizar y usted pensar que es la voz del Espíritu Santo, pero no es la voz del Espíritu Santo? ¿Estamos entendiendo? ¿Puede alguien hablarle una palabra supuestamente profética, pero no necesariamente tiene que ser palabra del Espíritu Santo? Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, dice el versículo 11, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuántos saben que el Señor siempre está atento cuando usted ora? Inclusive, ahorita le leí en Proverbios, bienaventurado el hombre que me escucha, pero también dice que atiende el consejo, son sabios y no menosprecien el consejo. El Señor siempre está atento a lo que usted ora, mi hermano, siempre está atento. El único problema es que no todas las oraciones que usted le ora a Él, las escucha, inclusive no las atiende. Él está atento a su oración, pero no todo lo contesta. No le va a contestar algo que no proviene de su palabra. No le va a contestar cuando algo proviene del mundo de las tinieblas. Usted no le puede desear mal a alguien y decirle a Dios, Dios castígalo con una enfermedad a ese porque me está haciendo daño. No puede usted hacerle eso. No puede decirle a Dios que haga eso, porque Dios no va a hacer cosas malas. Santiago 1:13 dice que cuando alguien es tentado o probado, no diga que es probado o tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Usted no puede tentar a Dios diciéndole que haga algo malo a Dios. Significa que si Él está atento a su oración, cada vez que usted quiere tentar a Dios para que Dios haga algo malo, en su oración, si usted lo manifiesta eso, si usted lo expresa, lo habla, queriendo en su corazón que Dios le haga algo daño a otra persona, por su oración, Dios está atento a la oración. El único problema es que le va a contestar a usted la voz del Espíritu Santo: hijo mío, yo no puedo ser tentado por el mal, ni yo pruebo a nadie con el mal. Si usted no conoce la palabra profética más segura, usted va a decir: Señor, te doy gracias porque a fin de cuentas me contestaste. ¿Qué sucedió? Que al vecino que le caía mal y por el cual usted estaba orando que Dios le hiciera daño, le pasó algo, una tragedia, y usted dijo: gracias, Señor, porque me contestaste mi oración. Lo que pasó con el vecino es que Satanás le hizo algo daño, le hizo algún mal, le hizo daño, pero Dios no contestó la oración de usted. Y sí estuvo atento a la oración, pero dijo: qué hijo tan ignorante tengo, Dios mío, que vaya un maestro de fe y le enseñe. ¿Sí está entendiendo? Entonces Dios siempre está atento a su oración, pero precisamente porque Dios está atento a su oración, usted tiene que estar atento a la voz de Dios. Porque si usted dice algo incorrecto en su oración, Dios, el Espíritu Santo, lo va a corregir. ¿Sí me entiende? Inclusive en Romanos 8 dice: a veces no sabemos cómo oramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, en la ignorancia de los hijos de Dios, tiene usted que hablar en lenguas, porque a veces no sabe ni cómo orar, así es que no le conviene muchas veces orar en español porque va a decir incoherencias. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, si usted habla en lenguas, Él va a interceder por usted, porque usted no conoce cómo orar, no sabe cómo orar, pero Él intercede con gemidos indecibles. Por eso todos es necesario que tengan el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, si el Señor está atento a nuestras oraciones, significa que siempre nos escucha. El único problema
El único problema que hay, mi hermano, es que Él no atiende las oraciones que no son conforme a su palabra. Él no las atiende. No las atiende. Eso significa que no las contesta. Y si no las contesta es como si no las escuchara. ¿Estamos entendiendo? Señor, te doy gracias por esta enfermedad que me estás enviando para probarme. Dios estuvo atento a esa oración, pero qué hijo tan ignorante, Dios mío. No le voy a contestar esa oración. ¿Estamos entendiendo? Es como si no la oyera la oración. Por eso dicen muchos, ¿por qué Dios no me ha contestado la oración? Bueno, porque usted no ha orado. Y sí dice la Biblia que oremos de acuerdo a su voluntad. Como conviene, dice Santiago, ¿recuerdan? Debemos orar como conviene. Entonces, ¿para qué? Para que nuestras oraciones sean contestadas. Inclusive, ¿sabe usted que hay un estorbo en las oraciones? Creo que en la primera de Pedro 3, ¿no? Dice que el que trata mal a su... El que le pega con la cazuela a su marido, dice que no, Dios no oye la oración. ¿Cómo está el asunto? A ver, primera de Pedro es, ¿no? Capítulo 5, ¿no? Por ahí. ¿O estoy mal? En el 3, 3:7. Vosotros maridos igualmente vivan sabiamente con sus esposas o con ellas, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Significa que hay alguien que obstaculiza la oración, mi hermano. La oración tiene un estorbo, es decir, no es contestada por Dios. Y no puede ser contestada porque hay una manera incorrecta en que estamos actuando aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Mi oración no va de acuerdo a mis acciones. Mi oración no va de acuerdo a mis acciones. Muy bien. Mi oración no va de acuerdo a mis acciones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Daniel capítulo 10. El Señor está atento a las oraciones. Siempre está atento, pero no siempre las contesta. Daniel capítulo 10. Vamos a ver el caso de Daniel. Cuando este hombre le oró al Señor. Son los profetas Jeremías, Ezequiel, y luego sigue Daniel. Muy bien. Daniel capítulo 10. Vamos a leer el versículo capítulo 10, versículo 12, ¿ya? Muy bien. Dice, entonces me dijo, estamos hablando de que vamos a leer el versículo 8, Daniel capítulo 10, versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Cuántos saben que estaba oyendo la voz del Señor? Dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, no sé si eran las palabras de un ángel, no, aquí vamos a ver. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Creo que era el ángel, ¿qué? El ángel el ángel Miguel, ¿no? Vamos a leer, a ver. Dice el versículo 5, alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ¿no? Y luego dice más adelante,
que estaba peleando, ¿qué? El arcángel dice, ¿no? Muy bien, entonces mire, entonces me dijo, dice el versículo 12, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos saben que oyó una voz Daniel ahí? ¿Y cuántos saben que inmediatamente no se atendió a la voz de Daniel, a pesar de que se oyó a la voz de Daniel? Porque desde el primer día que dispuso su corazón, sus palabras fueron oídas, ¿sí o no dice eso? Pero ¿por qué llegó después este personaje a ayudar a Daniel? ¿Por qué llegó después? ¿Por qué cree usted? Aquí mismo te lo dice, porque había una oposición en los aires. El versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos saben que duró 21 días en contestarle una oración? ¿Cuántos saben que en 21 días hubo una respuesta? ¿Por qué? Porque había una oposición, mi hermano, en los aires. Cuando habla del príncipe de Persia, créalo que no habla de un rey natural. ¿Sabe de qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando? De un demonio, de un ángel de Satanás. Está hablando. ¿Se lo puso a quién? Dice el versículo 3, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, hubo un ángel adicionalmente llamado Miguel ahí, que estaba peleando la batalla. ¿Por qué cree que estaba peleando? Porque Daniel estaba hablando, estaba orando, estaba declarando la palabra, y había un ángel que estaba operando durante 21 días. Pero desde el primer día lo oyó. Cuando usted le ora al Señor, el Señor lo está oyendo y está atento a su oración. El único problema es que si no es una oración conforme a la palabra, no la va a contestar. Segundo, si es una oración conforme a la palabra, aún así hay oposición, mi hermano. Hay oposición en los aires, hay demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Te lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12, por ahí el 10, del 10 al 13. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso te lo dice la Biblia. Hay una oposición. A pesar de que Cristo los venció, mi hermano, pero va a depender de la fe de ustedes y de la palabra que hablen, para efectos de que el poder de Dios comienza a operar. Pero siempre hay una oposición, va a haber oposición. El único detalle es que usted tiene que pelear la buena batalla de fe, es decir, sobre la victoria que conquistó Cristo. Usted es un soldado que viene como un ejército de ocupación, no viene a ganar una batalla. Cristo ya la ganó, pero usted viene a ocupar el territorio. Cristo dijo, yo ya gané la tierra para el ser humano, ahora el ser humano solamente tiene que ocupar ese territorio por la fe y dominar ese territorio. Pero ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios no conoce palabra, no habla la palabra? Simple y sencillamente no vamos a ocupar el territorio. Por eso siempre va a haber una oposición en los aires, porque va a depender de la fe y de la palabra que usted esté cada día hablando, que sea la palabra de Dios. Desde el primer día ya lo habían escuchado a Daniel, pero hubo una oposición, uno llamado príncipe de Persia. Aquí a lo mejor hay un príncipe de Jalisco, mi hermano, de las tinieblas, al cual usted tiene que hablarle la palabra con la finalidad de que usted ocupe aquí el territorio. Ese territorio es de usted, es de nosotros, ¿me entiende? Así que solamente vamos a despojarlos a ellos, los vamos a echar fuera y nosotros estamos ocupando el territorio. Y aquí está el arma. Amén. Aquí está el arma. El territorio ya fue conquistado por Cristo, y Cristo dijo, voy a dejar a mi cuerpo solamente para que vayan y ocúpenlo. Así es aquí. Pero siempre va a haber una oposición, mi hermano. Usted no va a ir con un enemigo, usted va a ir a pelear, usted va a ir a derrotar y a quitar a un enemigo vencido. Por eso dice la palabra, soy más que vencedor en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Usted no tiene por qué vencer porque Cristo ya venció, solamente tiene que ocupar lo que se le ha dado a través de la fe. Pero si no ejerce fe, igual los territorios van a ser y están siendo todavía ocupados por el enemigo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿estamos entendiendo que sí oyeron la voz de Daniel? El Señor está atento a su oración, pero depende de lo que usted conozca de palabra y la oración que usted haga, es como usted va a empezar a ocupar el territorio aquí en la tierra ya conquistado por Cristo. ¿Estamos entendiendo? 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12. Ya mero terminamos. 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 12, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se ha dado cuenta que el hombre natural no percibe la voz del Espíritu Santo ni las cosas que son del Espíritu Santo? Pero usted sí las percibe, porque usted no es un hombre natural, usted es un hombre espiritual. Por eso dice más adelante que usted tiene la mente de Cristo. Dice el 15... En cambio el espiritual juzga todas las cosas, es decir, las entiende, las examina, las comprende, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque no hay ninguna condenación para usted. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16, así es que usted es un hombre espiritual, no es natural. Usted percibe las cosas que son del Espíritu, por consecuencia, como es un hombre espiritual, usted es fácil para que entienda y oiga la voz del Espíritu Santo. No va a haber ninguna complicación para que usted sea guiado por el Espíritu. Ninguna complicación, ¿me entiende? Primera de Corintios 2:14 hay una Biblia que se llama El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hay una Biblia que se llama Castilian, se dice en un plano puramente humano, el hombre no capta las cosas del Espíritu. En un plano puramente humano, es decir, con su mente natural no va a poder captar las cosas del Espíritu Santo. Lo dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu. Y la Septuaginta dice, más el psíquico hombre no percibe las cosas que son del Espíritu. El psíquico hombre, ¿qué hombre usted cree que es el psíquico? El que utiliza la razón nada más, la mente natural. Nunca va a percibir las cosas que son del Espíritu Santo, menos va a oír la voz del Espíritu Santo. Si usted es una persona que anda conforme a su mente natural, conforme al psíquico, que es la mente natural, al razonamiento, nunca va a poder percibir, menos oír la voz del Espíritu Santo. No vamos a poder percibir la voz del Espíritu, porque andamos conforme al pensamiento natural. Pensamiento natural, ¿qué dice? 2 más 2 son 4. ¿Jesús qué dijo? 30, 60 y 100. 30, 60 y lo correcto es decir 90, ¿no? ¿Y por qué dijo que usted era una persona, un terreno que podía recibir la palabra y podía fructificar al 30, al 60 y al 100? ¿Por qué? No coinciden con las matemáticas normales, mi hermano. Su mente natural que dice 30, 60, 90. ¿Sí o no? Muchas veces cuando hacen exámenes a los que psicológicos o no me acuerdo cómo, psicométricos, y dicen, completa la frase, te ponen 30, 60 y luego te ponen una rayita. ¿Qué pondría usted? 90, porque es lo que dice la mente natural, y Cristo dijo 100. No coinciden las matemáticas, ¿estamos de acuerdo?
Por eso es lo que les digo, la mente natural solamente piensa naturalmente. La mente espiritual, la mente de Cristo, si usted anda o no oye palabra, y es de los que poco oye palabra, usted anda en la mente natural. Entonces difícilmente va a percibir la voz del Espíritu Santo, no la vamos a oír. No vamos a ser perceptibles a la voz del Espíritu Santo. Estamos entendiendo, el hombre psíquico no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por último, concluyo con esto. Mateo capítulo 10, versículo 19. Y con esto vamos a terminar y con esto vamos a comenzar el próximo viernes. Mateo capítulo 10, versículo 19 y el versículo 20. Fíjese bien lo que dice ahí. Más cuando, ¿cuál es la historia aquí? Vamos a leer desde el 16. Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se han dado cuenta? Dice que no se preocupen lo que ustedes van a hablar. ¿Por qué? No se preocupen lo que van a hablar. Y luego dice, porque en aquella hora os será dado lo que deben de hablar. Les será dado, les será puesto en su boca y en su corazón, ¿sí? Dice, porque no son ustedes los que hablan, sino es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y ahí nuevamente vuelvo y regreso, y es un texto bíblico base para entender de qué manera hablamos de manera en primer persona. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? En primer persona, ¿recuerda el mensaje de primer persona? ¿Sí lo recuerda o no? Que usted dice, voy a hacer esto, y eso es un mensaje, era el Espíritu Santo que hablaba por la boca de ustedes. ¿Sí lo recuerdan o no? Usted dice, voy a ir a evangelizar, este día amanecí pensando en tal persona y voy a ir a evangelizarle y hablarle de Cristo. Y nada, que no era usted el que estaba hablando, era el Espíritu de Dios que estaba hablando por su boca, impulsándolo a que fuera a hablarle a tal persona de Cristo, ¿sí? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Usted hablando, pero el Espíritu Santo, estaba oyendo usted la voz del Espíritu Santo, pero a la vez usando su propia voz, la voz de ustedes, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo o no? Entonces aquí mismo el texto bíblico nos dice en primera persona, dice, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No se preocupen, dice, cuando los entreguen, porque en aquella hora les será dado lo que deben de hablar. Y no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes, o a través de ustedes. Es el Espíritu de Dios que habla a través de ustedes, ¿ok? Muchas veces usted no se da cuenta, pero yo identifico cuando ustedes hablan. Yo identifico cuando me hablan personas, congregantes, cristianos, y yo sé de dónde viene la voz, yo la identifico. Ejemplo. Le puedo poner un ejemplo de la voz del Espíritu Santo y un ejemplo de la voz de Satanás. ¿Cómo la he escuchado? Y quiero decirle que no necesariamente tiene que ser de usted. En mi vida como cristiano yo he escuchado la voz a través de creyentes en Cristo, la voz de Dios por un creyente, pero la voz del Satanás por un creyente. Y la he escuchado en estos sentidos. Pastor, la palabra que usted habló era una palabra de Dios, porque cuando usted se fue, pastor, inmediatamente lo que usted dijo en el púlpito se cumplió en mi vida. Usted dijo, declaren de lo que tengan necesidad. Yo declaré una camioneta y a los 2 meses me llegó la camioneta. Una persona, una hermana de Los Mochis, y yo sabía que era un testimonio, que era el Espíritu Santo que estaba hablando por boca de ella, diciéndome
que continuara y siguiera hablando su palabra, porque si yo hablaba, que era una palabra de la que había salido por mi boca, y a la vez el Espíritu Santo me estaba hablando por boca de esta persona, ¿ok? ¿Sí me entiende? Me estaba hablando por boca de la persona diciéndome: el Espíritu Santo, échale ganas, porque la palabra realmente que tú hablaste funcionó para una persona y le va a funcionar a los demás, ¿sí? Pero también he escuchado, desafortunadamente, la voz de Satanás por hermanos. Desafortunadamente. Y es muy fácil identificar. Un ejemplo, y se los voy a poner aquí. Si usted ve que estoy arreglando el local, tinto enfrente, letras color oro, color crema, cuadros allá, van a ir unos esquineros con las fotos de los hombres de fe ahí, otro cuadro allá, unas banderas, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. Imagínense, y de repente cualquiera de ustedes: pastor, ¿por qué no lo pintó azul el local? ¿De quién cree que voy a pensar que viene esa voz? Porque yo le oré al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué color quieres las columnas? Espíritu Santo, ¿qué color quieres el frente? Espíritu Santo, ¿cómo quieres las letras? Espíritu Santo, ¿qué hago allá? El cuarto de los niños. Espíritu Santo, ¿qué pongo allá? Un cuadro. Espíritu Santo, ¿qué pongo allá? Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ha guiado en cada color, en cada cosa, en los esquineros, en el sillón que voy a poner allá, en todo lo que voy a hacer aquí. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué color pinto? Me equivoqué poniéndole yeso ahí. Le dije: Espíritu Santo, perdóname, no te tomé en cuenta. Ahí venimos a quitar el yeso inmediatamente porque me equivoqué. Ahora imagínense de repente: pastor, me hubiera gustado que hubiera puesto florecitas ahí. Después de preguntarle al Espíritu Santo, decirme cómo iba a quedar el local, y después decirme: unas florecitas allá, Espíritu Santo, pastor, unas florecitas ahí, ¿cómo se verían? ¿Por qué no puso unas florecitas? ¿Por qué no pintó el techo color azul? ¿De quién va a venir esa voz si yo sé que el Espíritu Santo me ayudó a pintarlo así? No va a ser la voz del Espíritu Santo, mi hermano. Créalo que no va a ser. O estamos en contraste, el Espíritu Santo me está diciendo una cosa a mí, aquel hermano está diciendo otra, pues, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Me entiende? Ahí van a ir unas banderas, 2 banderas allá, 4 banderas, Estados Unidos, México, Colombia y Argentina, aquel lado. Pastor, ¿por qué no puso también la del Salvador? La de Guatemala, la de Francia, pastor. América Chivas. Quiero darle a entender algo muy importante. Si usted ve un arreglo aquí, pregúntese: Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese color, Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo les conteste. ¿Así? Cada rato estamos volteados una vez de allá y otra vez de acá, ¿no? Entonces, no pregunte y no se ponga a discutir contra el Espíritu Santo. No se ponga a discutir. Cuando si usted me viene a decir: pastor, ¿por qué esto? No me están gustando esos colores de las luces, pastor. ¿De quién cree que voy a pensar que viene la voz? Y no le estoy metiendo miedo para que no me pregunte cosas, ¿me entiende? Pero yo ya sé de dónde va a venir la voz, así es que va a depender de usted que lo que me pregunte. Siempre hay algo que se opone a un proyecto, siempre que hay un proyecto de Dios, mi hermano, siempre que hay un proyecto de Dios nuevo donde se van a alcanzar a multitudes, siempre puede haber la voz del Espíritu Santo, puede venir la voz de Satanás a trastornar, a desviar a las personas que no van a estar de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo con el tinte, es que no estoy de acuerdo con esa cosa, es que no estoy de acuerdo con aquello. Yo no estoy de acuerdo con el que no está de acuerdo, yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo. Y usted póngase de acuerdo con el Espíritu Santo, no se ponga de acuerdo conmigo. Pregúntele al Señor. Siempre pregúntele al Señor. ¿Estamos entendiendo? Puede en un momento dado venir las dos voces.
Así que si el espíritu inmundo ya le dijo que me viniera a preguntar que por qué ese color allá, así es que de una vez, exacto. Entonces, realmente usted debe de atender a la voz del Espíritu. Siempre que hay algo grande que viene, siempre va a haber voces en el universo, aquí en la tierra, manifestándose en los aires y poniéndosele ustedes en pensamientos y expresados por sus bocas. Es que no estoy de acuerdo con que el pastor haya hecho esto. Bueno, es responsabilidad del pastor que le va a dar cuentas al Señor. Es que no estoy de acuerdo con que el pastor tenga esto, o haya hecho esto, o este arreglo. Es que no estoy de acuerdo que se haga un cuarto. Es que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Bueno, usted no está de acuerdo con el Espíritu Santo, definitivamente. Váyase a otra iglesia. Hay muchas. Le puedo recomendar donde enseñan esto mismo, aquí en Jalisco. Entonces, tiene que estar de acuerdo con la visión del Espíritu de Dios, mi hermano. Cuando yo hago algo, cualquier cosa que hago aquí en el local, siempre le estoy preguntando, Espíritu Santo, ¿dónde va? ¿Qué hago? ¿Qué color? ¿Qué más puedo hacer, Espíritu Santo, porque este local se vea bien? ¿Qué más puedo hacer, Espíritu Santo? Pero siempre tomarlo en cuenta Él en los mínimos detalles, mi hermano. Yo lo he tomado en cuenta. Y si en algún detallito me he equivocado, inmediatamente corrijo. Me equivoqué en eso, al siguiente día estamos ahí limpiando. ¿Por qué? Porque, perdóname, Espíritu Santo, porque no te tomé en cuenta. Solamente llegué a enjarrar las paredes yo como loco, perdóname. Y Espíritu Santo, aquí vuelvo a corregir mi error y te pido perdón. ¿Me entiende? Siempre es importante eso, mi hermano. Preguntarle. Ahora, ¿por qué se me barrió eso a mí? Porque no le pregunté, porque se me barrió preguntarle. Pero usted pregúntele. ¿Es correcto, Espíritu Santo, lo que el pastor está diciendo? ¿Es correcto, Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre le va a dar testimonio, mi hermano. Le va a dar testimonio de la verdad, porque eso vino a darle testimonio de la verdad. Él no le va a dar testimonio de una mentira, mi hermano. No le va a dar testimonio de una mentira. Y menos con esta serie que estamos viendo, mi hermano. Esta serie es para que ni su servidor ni usted nos podamos equivocar del camino al cual nos quiere llevar el Espíritu de Dios. Él no se puede equivocar, mi hermano. Nunca se equivocará. Y ¿sabe qué? Usted lo va a ver en manifestación. Lo va a ver usted palpablemente, su poder en manifestación. Persona que venga, persona que va a sanar, mi hermano. Ni una persona que salga de este lugar va a salir enferma. No van a ser como las campañas de Cash Luna que sanan 100 y se regresaron 500 enfermos. No, mi hermano. Toda persona que venga a ese lugar, toda persona que va a salir sana de este lugar. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu amor, porque eres un Dios de pactos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, nos guías a toda la verdad, nuestro Maestro, nuestro Señor. Tú nos enseñas todas las cosas que han de venir, Señor. Aún así, nos previenes del futuro, Señor, nos previenes de catástrofe, así como a Noé lo preveniste de esa catástrofe mundial. A nosotros también, Espíritu Santo, creemos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo y somos sensibles para comprender tu palabra, Señor, para oírla y para dejarnos guiar a través de ella, Señor. Declaro que tu palabra es lumbrera en mi camino, Señor, en el nombre de Jesús, que no voy ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que yo voy por tu camino, ese camino de la verdad, Señor, que no me desvío, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por la manifestación de la bendición, Señor. Gracias, tú afirmas mis pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo decido, Señor, ser guiado por ti en humildad, Señor. Yo decido dejarme llevar por ti, Espíritu Santo, porque en ti, Señor, sé que no perderé, sé que no claudicaré en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres mi Maestro y mi guía aquí en la tierra, Señor. Te doy gracias porque puedo percibir lo que viene, Señor, porque tú me lo informas. Es tu voz, Espíritu Santo, hablándome cada momento, cada día, Espíritu Santo. Y tú no puedes fallar. Por eso yo no fallo, porque tú no puedes fallar. Y si soy guiado por ti,
Y si me dejo dirigir por ti, Espíritu Santo, sé que no fallaré, Señor. Te doy gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Tu voz se hace claramente palpable y puedo oírla cada día, cada momento, cada instante. Puedo saber todas las cosas, aún lo profundo de Dios, porque tú lo escudriñas y me lo das a conocer. Espíritu Santo, te doy gracias por todas las cosas grandes que vienen en este ministerio, para este estado, para este país y para toda la tierra. Sé, en el nombre de Jesús, que es un plan grande de bien que tú tienes como un propósito para esta iglesia, para este local, para esta congregación, Señor, aquí en Jalisco. Y creemos que cada palabra que salga de nuestros labios, tú estás siempre atento a ello. Pero yo decido hablar conforme a tu voluntad, tu palabra, independientemente que en los lugares celestiales haya principados y potestades obstaculizando mi oración, pero sé que puede llegar plenamente a ti, Señor, porque habitas dentro de mí, porque tú y yo somos uno, Jesús, porque me he unido a ti, somos un espíritu, los dos. Espíritu Santo, gracias por habitar dentro de mí. Sé que ahí está tu voz, dentro de mi ser, porque soy templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad. Dios me los bendice. Le declaro la bendición del Señor sobre sus vidas. Nos vemos próximos viernes por acá a las 7 de la tarde. Bendiciones.